Buenas noches. Si complicado fue empezar el programa la semana pasada, pues la complicación este programa tampoco se queda corta ni se queda atrás. Sinceramente, como les digo, la semana pasada no conocíamos todavía la dimensión de la tragedia. A mí me gustaría, con mis contertulios, no hacer un programa de reality ni ahondar en la desgracia, que yo creo que bastante se está haciendo y se ha hecho, sobre todo por algunos medios de comunicación, que me parece tremendo hasta dónde puede llegar el ser humano. Pero dicho esto, me gustaría, a ver si conseguimos en este programa, más que valorar y discrepar, analizar. Por supuesto, entraremos en la discreparemos con todas las cosas que han pasado. Pero hablaba con mis contertulios fuera de las cámaras qué es lo que ha fallado. Y hay que decir las cosas, yo las voy a decir, es mi opinión, así se llama el programa. Creo que han fallado muchas cosas. Ha fallado la coordinación del gobierno, ha fallado la coordinación del Estado, ha fallado la coordinación de las comunidades. Hemos fallado nosotros a lo mejor también, y voy a decir esto y puede sonar feo, como sociedad. Pues no lo sé, porque las imágenes que se vieron el otro día fueron muy duras, pero también... Por un lado, yo que he seguido todos los medios y además también pues, por motivos de tema de empresas y que pedían ayuda, que pedían cómo organizarnos, se estaba comentando y diciendo que por favor se dejara trabajar de manera oficial. Y la gente tampoco hacíamos caso, íbamos un poco por libre y se han dado circunstancias como que los vehículos no podían pasar por esas carreteras, todos estábamos viendo en qué condiciones estábamos, nos podía más, por decirlo de alguna manera, y es lógico en una situación así, el corazón que la cabeza. Pero es que las dos cosas son importantes, sobre todo porque al final lo que tiene que llegar a esas personas es la ayuda organizada. Yo entro al tema de sociedad civil, pero pues me gustaría que mis contertulios me explicaran pues, un poco cuál ha sido o dónde ven ellos esos fallos de coordinación, que desde luego la ha habido, y una situación todavía hoy en Valencia dantesca. Como nota muy positiva, la solidaridad de las personas. Han sido solidarias, como digo, bien de corazón, bien de cabeza, bien de las dos cosas. La solidaridad ha sido especialmente, bueno, yo no especialmente en todos los sitios, ¿verdad? Pero en Aragón. En Aragón la gente estaban los sitios donde se recogían ropa, enseres, alimentos, medicinas desbordados. Por eso digo también que ese desbordamiento ha producido que pues también ha habido un problema de descoordinación. Y sobre todo, y desde aquí digo que no nos cansemos ni al tercer ni al cuarto día, porque es una de las cosas que yo he oído continuamente con la gente que está colaborando en la primera línea, que esto es una carrera de fondo, que no se acaba ni hoy ni mañana, que se van a necesitar muchas cosas y que todos sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Que al principio hay mucho interés, pero luego el interés por el propio cansancio y por la propia situación decae y nos necesitan y ahí estaremos y debemos de seguir estando. Luego también me gustaría transmitir a mis contertulios que no estamos preparados para lo que hemos vivido. Eso es una obviedad. Hemos fallado en muchísimas cosas. No estábamos preparados y además han sido grandes lluvias, pero yo también el otro día les decía a mis contertulios, pero llevamos una época de grandes sequías, que indudablemente la sequía aparentemente no produce lo que ha producido estos fallecimientos, estas vidas humanas, estos dramas económicos y también de todo lo que hemos visto, pero estos cambios climáticos, o como queramos llamar, también están produciendo grandes crisis y al final estamos hablando de eso, de crisis que de alguna manera vamos a tener que gestionar como personas que somos, como sociedad y también desde los gobiernos. Entonces, no sé cómo vais a enfocar esto. Yo las imágenes que vi el otro día, vi un rey que aguantó el tipo, vi cosas que me gustaron, cosas que me parecieron
sacar lo peor de los humanos, en fin. Voy a empezar por alusiones, por Miguel, que me ha dicho además que tiene una situación complicada, pues porque claro, los que hay en la comunidad son del PP, bueno, el gobierno es del PSOE, la descoordinación ha sido absoluta la mía no. Miguel, buenas noches, la tuya como partido, ¿no? Y tener que dar una opinión así cuando ha pasado lo que ha pasado, pues... Ya no como partido, sino como responsables políticos. Hay una cosa que coincido de tu análisis, y es que creo que hemos fallado. Y creo que no merece la pena empezar a determinar quién tiene más culpa, quién tiene menos culpa. Pero es evidente que la emergencia nos ha sobrevenido y no hemos sido capaces de afrontarla con el rigor que se le supone a un Estado autonómico, a un Estado central. Y creo que hemos entrado en unas dinámicas un poquito, sobre todo según iba avanzando el tiempo y pues la situación seguía. Nos despertábamos día tras día viendo las calles llenas de barro, recontando nuevos fallecidos. Creo que todo esto desemboca este domingo en la visita del presidente Mazón, el presidente Sánchez y Su Majestad el Rey, en el cual se vivió, por supuesto, una situación de descontento y fue manifestado de una forma que evidentemente es rechazable, porque la violencia en ningún caso es justificable. Ni siquiera entendible, porque además... Podría haber dado una situación todavía que hubiera agravado muchísimo más la situación en la que nos encontramos todos. Quiero decir que la situación, como dijo el ministro Puente el otro día, quizá no fue el momento más adecuado en el lugar más adecuado. Pero bueno, es entendible que la situación era muy tensa, la población llevaba 7 días y creo que en este momento estamos sufriendo una revelación de que el Estado pues, no es omnipotente. Siempre habíamos tenido la sensación de que todo lo puede el Estado, tenemos la capacidad para todo, y a pesar de que las fuerzas que estamos desplegando en el territorio, tanto de protección civil, fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, fuerzas armadas, son contingentes grandiosos y grandísimos, no está siendo suficiente. La gente pide, por favor, que vengan más efectivos del Ejército, de la Policía, de la Guardia Civil. Pero tú lo decías, están produciendo colapsos en carreteras. Mareas humanas de gente que va a ayudar y que en un momento están determinado, descoordinados. Ayer el general de la UME lo planteaba. Necesitamos actuar donde se puede actuar, en las condiciones que se pueden actuar y con los recursos. Creo que en este momento estamos viviendo, hemos pasado de la fase humanitaria de emergencia, de una situación de descoordinación brutal, a una nueva fase que es la fase logística, porque esta situación va a durar tiempo. Como tú bien decías, no nos olvidemos en los 3 primeros días, no destinemos todos los esfuerzos en donar ahora, porque ya vemos que los canales de alimentación, de perecederos... Va a haber tiempo para donar, claro, de todo tipo de cosas momento, y para todos. Yo creo que hay que hacer un llamamiento a los ciudadanos que por una buena voluntad de donar tienen que darse cuenta que quizá en este momento están excediendo la capacidad que tienen los sistemas de emergencia de absorber esa ayuda. En este momento se nos indican por parte de las autoridades que siguen dirigiendo la emergencia del CECOPI de la Comunidad Valenciana que los principales recursos que necesitan pues son elementos de limpieza, de iluminación, bombeo, porque estamos en la fase, ya como bien se ha dicho esta mañana, sea la superficie, sea revisado, ahora estamos en la fase de drenar todos esos parkings, todos esos sótanos, y por desgracia vamos a encontrar situaciones todavía muy complicadas. Yo por eso a la ciudadanía lo que le pido es que aguante ese momento de impulso, de ayudar, y que seamos conscientes de que esta situación puede alargarse en el tiempo, que no va a ser una cosa de 3 días, de ayudar en 3 días, sino que esta situación es posible que durante meses, incluso años, tengamos que seguir enviando ayuda a la Comunidad Valenciana, al entorno de la Horta Sud, porque esta situación ha pasado, pero no va a acabar. Y yo creo que lo que se ha producido también es que pues a través de las redes sociales, los medios de comunicación, se ha dado una sensación todavía de más descoordinación. La ha habido una sensación de descoordinación, pero yo creo que la gente nos hemos ido poniendo nerviosos pensando que no se estaba haciendo nada tampoco. Ha sido una sensación de impotencia que tampoco ha ayudado. José Ignacio,
Pues buenas noches y me gustaría también saber tu opinión y qué es lo que está pasando y que no hemos aprendido a lo mejor de la pandemia, que tú decías el otro día protocolos, algo habrá que hacer porque esto es muy habitual, va a ser, o están diciendo que va a ser... Pues buenas noches. Empezaré diciendo que la catástrofe que ha asolado el Levante con la Dana y otras regiones españolas, pero fundamentalmente en la zona de Valencia, es algo verdaderamente extraordinario. Yo diría que en los últimos 70, 80 años no ha habido una catástrofe de estas dimensiones. Y eso hay que ponerlo lo primero encima de la mesa, que contra la naturaleza pues muchas veces es complicado luchar y hay que poner los medios, todos los que se tiene a nuestro alcance, pero es evidente que el desastre ha sido muy fuerte, mucho más de lo que en principio aparecía por las propias noticias. Yo recuerdo que se hablaba más de Albacete que de Valencia y luego nos sorprendimos con que Valencia, una vez más, pues como pasa también en la región de Murcia, ha sido la que ha llevado la peor parte. Todos son malas partes porque en el momento que hay una víctima es muy malo para todos, da igual donde sea. Y luego pues me voy a quedar dentro de todo esto pues de lo difícil que es coordinar una situación de emergencia de estas características. Voy a empezar por lo positivo, luego ya tendremos tiempo a lo mejor de diferir en algunas opiniones, pero me voy a quedar con lo positivo y, por ejemplo, lo que ha hecho Aragón, ¿no? Aragón ha conseguido unir a todas las instituciones de todo color, todas las diputaciones provinciales, la Diputación de Zaragoza, los ayuntamientos más importantes, los 3 ayuntamientos, el propio Gobierno de Aragón, y se ha centralizado la actuación en uno de los ayuntamientos, claro, porque a todo no se puede abarcar. Y entonces yo sé que en Catarroja, Aragón prácticamente tiene allí destacados más de 200 efectivos de emergencia y centenares de voluntarios que han hecho un trabajo inicial. Hoy se han visto imágenes en algún medio bueno, que todavía siguen apilados en el centro de las calles, montones de enrona y de enseres que están ahí, pero se han abierto caminos a los laterales o en una de las aceras para poder transitar y poder acceder a los edificios. Sé que ese es un trabajo en el que han colaborado, como digo, todas las instituciones, bomberos de todas ellas, los bomberos de Zaragoza, la Guapo ha enviado también del Ayuntamiento de Zaragoza efectivos para poder garantizar la pillería y las salvajadas que se han hecho, porque hay que tener pocas entrañas para una situación de esta emergencia. Siempre hay gente para todo, sí. Asaltar y atracar a las gentes con las personas viviendo en casas oscuras, con el agua hasta la cintura, entrar a robar, ¿verdad? Bueno, todo esto digo que es lo positivo porque por lo menos se demuestra que se ha hecho lo posible y que Aragón una vez más ha sido solidario, con independencia de todas las toneladas de alimentos que se han mandado, de ropas, de víveres, de mercancías, que ya están diciendo que frenemos, porque tienes razón, en este caso tienes razón, Miguel, que todo esto habrá tiempo para poder, esto va a durar días y meses, y entonces habrá tiempo para ser solidarios y poder ser humanitarios con todos nuestros compatriotas que están sufriendo este tema. Hoy mismo, para prevenir también, para actuar sobre todo en una de las cuestiones más importantes, nos enterábamos de que también desde Aragón se van a mandar efectivos de FCC, Fomento de Obras y Construcciones, para poder drenar las alcantarillas, porque el problema es que se han mandado, sí, el barro pues va a través de las alcantarillas, al final se solidifica y eso es un cemento, vamos, y entonces si se inutilizan las alcantarillas, hay que hacer las nuevas, porque entonces quiebra y colapsa todo el sistema. Y si vuelven a caer aguas, claro, no quiera, aunque sean menos cantidades, claro. aquello. Bueno, el agua no, ahora en menor cantidad no hace daño porque disuelve algo de lo que hay, siempre que no sea agua torrencial, ¿verdad? Sí. Luego se han vacunado también, sé que esto se ha puesto una vacuna, o se está poniendo una vacuna de recuerdo a todos los efectivos de emergencia del tétanos y también a los voluntarios que están allí trabajando, y todo esto se ha coordinado muy bien. Por eso quiero resaltar
por lo positivo, con todas las instituciones. Estamos en un ayuntamiento gobernado por un signo, que en este caso allí es el Partido Socialista, pero es que estamos todas las instituciones de Aragón, con independencia del color del que sea su partido político. Y a veces, bueno, pues son los propios alcaldes también, ante una situación de tamaña envergadura, los propios alcaldes también se ponen en contacto con los alcaldes para poder actuar, mientras ha podido ir llegando esta ayuda, que luego pues a lo mejor hablaremos de la descoordinación o de, en fin, quizás una actuación más global, que se haya visto más el Estado, que España haya estado allí, y por apuntar un poco y estar de acuerdo también con lo que decía Miguel, las protestas que hubo, bueno, las agresiones o intentos de agresión, hubo agresiones que hubo el domingo en esa visita. Yo creo que cuando hay una catástrofe, los jefes de Estado, porque el rey es el jefe del Estado, y los primeros ministros, en este caso el presidente del gobierno, y los responsables locales o autonómicos tienen que estar al pie de la obra y tienen que estar cuando pasan, no después a visitarlos cuando ya todo está bien. Entonces, aunque la gente se pone nerviosa, no cabe en modo alguno ningún tipo de violencia, porque eso no solventa nada, al revés, lo que provoca son más problemas, situaciones de crispación que pueden llevar a más, y que además da un descrédito global a nivel internacional. Ya salía la propia alcaldesa, ¿verdad?, del lugar de la visita, donde decía que no era la imagen de su pueblo, que allí normalmente la gente es pacífica, pero claro, hay veces que ya uno pierde, y simplemente que alguien salte la chispa, pues es lo que provoca que puedan darse estos casos, que afortunadamente tienen que ser casos aislados y que deben de estar controlados. El propio jefe del Estado ha dicho que va a volver, que ha dicho, porque además iban a ir a Chiva, iban a ir a otros ayuntamientos, y ha dicho que va a ir a ver, esté como esté la situación, para pedir calma, para pedir confianza, y para que se sepa que no se va a parar hasta que todo esté restablecido en las debidas condiciones, o lo más parecido a lo que hubo antes de esta catástrofe, que será complicado devolverlo todo a su origen inicial, pero por lo menos paliar esas desgracias, que vemos que algunas son verdaderamente sangrantes. Julio Calvo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues tu opinión de todo lo que estamos viviendo en esta tragedia y estos días. La pregunta que sobrevuela todo esto es ¿cómo pudo pasar o cómo ha podido pasar? Bueno, pues ha pasado primero porque, como se ha dicho anteriormente, las lluvias que se han recogido son algo excepcional. Nunca o casi nunca, o desde hace muchísimos años, desde que se tiene memoria, había habido unas precipitaciones de este volumen. Bien, eso es algo incontrolable, difícilmente previsible también, porque las previsiones, desde luego, en ningún momento apuntaban a estas cantidades. Pero, ¿por qué ha podido pasar? Pues yo creo que han fallado aquí dos cosas. Ha habido un fallo coyuntural, que es fácilmente evitable o solucionable en el corto plazo, y es que hemos tenido al frente, o han estado las personas más inadecuadas en los sitios donde no deberían haber estado, quizás. Han fallado el gobierno autonómico, ha fallado el gobierno central, han fallado muchas de las instituciones o muchos de los organismos. Por ejemplo, la Confederación, estos días estaba leyendo los avisos que dio la Confederación Hidrográfica del Júcar, los avisos de AEMET, por cierto, que está dirigida por una persona que no es meteoróloga. Bueno, ha habido fallos de avisos, de comunicaciones, de prevención, de las alertas que se tenían que haber mandado antes y no llegaron. Ha habido fallos, evidentemente. Y luego nos hemos encontrado con esta descoordinación que hay entre las distintas administraciones. Y ahí sí que voy al segundo fallo, al estructural, que es el que de verdad me preocupa, porque yo llevo muchos años advirtiendo de esto. Estos días pasados leía en la prensa que hablaban del Estado fallido, el Estado autonómico como un Estado fallido. Y yo, sinceramente, siempre he pensado que lo era. Siempre lo he pensado, pero eso se hace especialmente evidente en situaciones de catástrofe y en situaciones de emergencia como estas. Se ha visto, por ejemplo, se vio con el COVID, cuando el Estado central, el gobierno central, pretendió centralizar, lógicamente, constituirse en mando único y centralizar todos los esfuerzos para la lucha contra el COVID, y se encontró con que realmente la Administración General del Estado
no tenía medios, no estaba preparada ni siquiera para acometer una compra centralizada de mascarillas. Y ahí sí es cuando ya Pedro Sánchez, a la sazón presidente del gobierno, todavía ya en aquel entonces era presidente del gobierno, empezó a hablar de cogobernanza para tratar de disolver o de diluir o de repartir las responsabilidades, cuando vio que efectivamente el Estado no estaba capacitado para asumir ese tipo de cuestiones. Simplemente porque lo hemos vaciado. Hemos llegado a un vaciado del Estado, de la Administración General del Estado, que es altamente peligrosa. Yo creo que nos hemos pasado ampliamente de frenada. Se vio, por ejemplo, o se ha estado viendo todo este verano pasado con el tema de la crisis migratoria en Canarias, cómo ha habido una descoordinación absoluta entre el gobierno autonómico de Canarias y el gobierno central. Allá os las entendáis, canarios, con este problema porque el gobierno no pone el remedio que tiene que poner. Y de nuevo se ha vuelto a ver aquí en el tema de la DANA. El problema de la profunda descoordinación, que quién es el responsable, que si me tienen que pedir ayuda, que si no, que si es aplicable la ley de emergencias o de protección civil, el estado de alarma. El estado de alarma y la ley de protección civil yo creo que son clarísimas al adjudicar o residenciar, como se dice, esa responsabilidad en el gobierno central. Es a él a quien le corresponde la declaración del estado de emergencia, la declaración del estado de alarma, de emergencia de interés nacional. Es a él a quien le corresponde, porque es el gobierno central quien tiene todos los medios. Tiene al ejército con acuartelamientos en Valencia, tiene la Policía Nacional, tiene la Guardia Civil, es el titular de las carreteras, de los ferrocarriles, de los puertos, de los aeropuertos. Realmente en una catástrofe de estas magnitudes, quien tiene que asumir el mando único es el gobierno central. Y de nuevo, como digo, aquí lo que ha fallado, lo que se ha visto clarísimamente, es que el Estado autonómico es un Estado disfuncional, claramente disfuncional, que lo que hace es diluir competencias, duplicar esfuerzos, es carísimo de mantener, es carísimo de coordinar o dificilísimo de coordinar. En definitiva, cuando hablan de que es un Estado fallido, yo creo que efectivamente lo es. Y ese es el problema, digamos, estructural que yo veo y que ha quedado absolutamente de manifiesto, precisamente en situaciones como esta. Joaquín Bernal, buenas noches. Muy Vuestra buenas noches, opinión Merche. también, porque imagino que no en todo estaréis de acuerdo. No, evidentemente yo creo que en lo principal lo estamos, y lo principal, por supuesto que sí, es la solidaridad, esa demostración de, bueno, en este caso concreto del pueblo zaragozano, del pueblo aragonés, que son los que conocemos más ampliamente, que se han volcado en mayúsculas. Nosotros en la sede de Chunta Aragonesista, que está muy cerca de aquí, también hemos recepcionado material. Y ya le estamos diciendo a la gente que no es necesario más, por lo que tú decías al principio del programa, porque ya no es una cuestión de enviar mucha cantidad de cuestiones que necesitan allí, por supuesto, sino también que la puedan recepcionar y que la puedan organizar, porque si se envía y no la pueden organizar, evidentemente no sirve de nada. En cualquier caso, y antes de hablar de este desastre en mayúsculas de Valencia, también quiero recordar a todas las personas en Aragón que lo han pasado muy mal. Y esas personas en Aragón que lo han pasado muy mal son vecinos y vecinas que están en las riberas de los ríos Martín, de los ríos Aguas Vivas, del río Algars, del río Matarraña, del río Piedra, del río Huerva. Yo creo que la DANA en Aragón también ha sido muy dañina. Quiero recordar que hay vecinos y vecinas de la comarca del Matarraña que se han pegado casi prácticamente una semana sin agua de boca. No sé si somos conscientes de lo que nos supondría en nuestra vida diaria no tener agua de boca. Y fallos de luz también. Y eso sí. También ha pasado en Aragón, y evidentemente tenemos que decirlo, y tenemos que decirlo muy alto. Y han sido vecinos y vecinas de la comarca del Matarraña, de la comarca de las Cuencas Mineras, del Bajo Aragón, de la comarca de Andorra, del campo de Daroca, del campo de Cariñena. Yo creo que a esas personas, desde este programa y como representantes políticos que somos también de varias formaciones, tenemos que ponerlas en el primer nivel, interesarnos por sus necesidades, por supuesto que sí, y pedir a sus ayuntamientos y al gobierno de Aragón que actúe con prontitud, sin dejar de lado, por supuesto que sí, el desastre de Valencia, que ese es el desastre mayúsculo que nos tiene que ocupar a toda la sociedad, pero que, por favor, como los aragoneses somos así de esta manera, que en muchas ocasiones miramos más allá de nuestro propio territorio, que seamos también capaces un poquito de mirarnos a nosotros y a nosotras mismos y ser capaces de dar esas respuestas. Dar un dato. El pantano de Calanda estaba al 20% de su capacidad antes de la DANA, al 20%. Ahora está al 75% sí. Y desembalsando agua. Sí. Esto está sucediendo en Aragón, está sucediendo en la cuenca de ese río y en el pantano de Calanda.
Y dicho lo cual, de Aragón quiero también manifestar, bueno, lo he dicho antes, la solidaridad. Se ha dicho en esta mesa y es verdad, cuerpos de emergencia de Aragón, policías locales de Aragón, están desplazados en Valencia, no solamente policías y bomberos, hay agricultores de garrapinillos que se han cogido el tractor y se han ido a retirar coches a las calles de 112, agricultores de garrapinillos y de otros municipios aragoneses, por supuesto que sí, que se han ido porque sí, que se han ido porque sí a Valencia, dejando sus trabajos, dejando sus familias y se han ido. Eso hay que ponerlo también en evidencia y hay que decirlo alto y claro y hay que dar un síntoma evidente de agradecimiento. Hay que decir que los policías y los bomberos también forman parte del Estado. También son Estados, son funcionarios locales, en su mayoría que han municipales. hecho una gran labor, ¿eh? Por supuesto que sí, y hay que reconocerlo. Pero hay que decir que son funcionarios del Estado. Y con esto también lo que quiero decir es que España es muchas cosas, pero España no es un Estado fallido. Las personas que nos estén viendo pueden teclear en Google Estado fallido y se darán cuenta que el Estado español no reúne ninguno de los condicionantes para que la extrema derecha, en este caso concreto, diga que es un Estado fallido. Por lo tanto, creo que tildar de Estado fallido al Estado español es una maniobra electoral política de desgaste, de odio, que es evidentemente lo que suele hacer la... Sí, de odio, yo creo que de odio también, sí. No, Estoy... de odio no, sí, en absoluto. Y además totalmente. te quiero recordar una cosa, y es que el término Estado fallido no lo he leído en un artículo ni en dos, lo he leído en muchos a lo largo de estos días. Yo, en muchos. Julio, quiero decir te recomiendo... que es una opinión bastante extendida. Bueno, evidentemente es tu opinión y yo la respeto profundamente, pero sí que a las personas que nos estén viendo, incluso a ti mismo, os recomiendo que tecleéis en Google Estado fallido, porque está muy bien que vengamos aquí y que hablemos de muchísimas cosas, por supuesto que sí, pero estaría bien que cuando hablemos de las cosas sepamos de qué estamos hablando. Y el Estado español, insisto, es muchas cosas, pero no es un Estado fallido en ningún caso. En cualquier caso, sí, les podemos preguntar muchísimas cosas. Y lo que les podemos decir también es que la Generalitat Valenciana y el Gobierno del Estado han hecho todo lo posible. Yo estoy convencido de que han hecho todo lo posible. ¿O alguien en esta mesa se cree que las instituciones valencianas y las instituciones del Estado no han hecho todo lo que estaba en su mano? Yo estoy convencido de que sí, que hay fallos organizativos y de coordinación, por supuesto, eso es evidente. Pero está muy mal decir que las instituciones no están ayudando a las personas que lo están pasando muy mal en Valencia, porque evidentemente eso no es así. Y sobre la visita del jefe del Estado, creo que tenía que ir. Yo en eso estoy de acuerdo también con algunas de las opiniones que se han vertido en esta mesa. El jefe del Estado tiene que estar a las duras y a las maduras, por supuesto que sí. Y tenía que estar, como no puede ser de otra manera, en Valencia también el presidente del Gobierno central y el presidente de Valencia. Creo que además las palabras, me sumo a las palabras que dijo el jefe del Estado, me veo reconocido también en ellas, cuando dijo a una de las personas que lo que quieren algunos es caos. Sí. Caos. No lo dijo cualquier político que pasaba por ahí, no lo dijo cualquier concejalico, no lo dijo cualquier diputadico. No, lo dijo el jefe del Estado, que hay gente interesada en el caos. Y esa lectura es muy interesante, porque no lo está diciendo una persona cualquiera, lo está diciendo el jefe del Estado. Y creo sincerísimamente, y me duele muchísimo, ver cómo hay organizaciones del ámbito de la extrema derecha que le van a pagar el abogado a personas que han atacado a las instituciones democráticas de este país y a personas que evidentemente están gobernando este país, como puede ser Pedro Sánchez o como puede ser el presidente de la Generalitat Valenciana. Por cierto, me dio igual Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat Valenciana. Agredir a una persona que ha ganado unas elecciones y que está gobernando una institución, eso es algo muy, muy grave que se tiene que perseguir. Y no creo que ninguna organización tenga que poner a disposición de esas personas seguridad jurídica para poder defenderse. Sinceramente creo que es terrible, terrible. Y por último, por mi parte, que yo os he escuchado a todos, ¿qué ha fallado? Bueno, pues es que nos hemos tomado el cambio climático pues como el pito del sereno, y no nos hemos creído el cambio climático, y creo que es el momento, esta es una voz de alarma muy alta, nos tenemos que tomar en serio el cambio climático. Y cuando haya personas y colectivos que se mofen del cambio climático, hay que poner las imágenes de Valencia. Hay que poner las imágenes de Valencia a esa gente que se mofa del cambio climático, porque eso evidentemente les hará reflexionar seguramente. Y por último, ¿qué ha fallado? Es que no se puede construir en zonas anegables. Es que no se puede construir en las rieras, es que no se puede construir en las ramblas, en los barrancos, es que no se puede construir. Y en Valencia, igual que en otros tantos sitios, se ha construido y se ha permitido de las instituciones. Y eso evidentemente es una cosa que creo que nos lo tenemos que hacer mirar profundísimamente. A mí me gustaría... Por nuestra seguridad, sí. Brevísimamente, simplemente le quiero recordar que por parte del Gobierno central, del Gobierno de la Nación, se ha puesto a la abogacía del Estado precisamente
al servicio de la defensa de la mujer del presidente, que es una persona particular. Simplemente recordarlo al hilo de lo que ha dicho. Y a mí eso me parece gravísimo. ¿Y lo otro te parece bien? ¿Que tu partido y tu sindicato esté apoyando a esas personas Vamos a ver, mi partido, mis sindicatos son agredir al presidente del gobierno? ¿Eso te parece bien, Julio? No creo que se haya puesto eso no creo que se haya puesto porque bueno, no las creo. imágenes son claras. Sí, pero vamos a ver, estás hablando de que se han puesto medios para defender a las personas. Sí. Es que esas personas han sido detenidas y van a ser juzgadas o procesadas. No lo sé. Porque no, es que yo tampoco lo sé. Es que eso que estás diciendo yo no lo he leído absolutamente. Yo no lo he leído absolutamente. Pues tú lees lo que quieres, Julio. Hay personas identificadas Tú lees lo que quieres. Quería terciar en una cuestión. A ver, yo entiendo que hay cosas que no funcionan bien a todos los niveles y yo, por supuesto, me he quejado aquí un montón de veces y no lo voy a dejar de hacer del gobierno de España en cosas que no me gustan. Ahora, de ahí a decir que España es un Estado fallido, eso es muy grave. De ahí a decir que las autonomías no sirven para nada, pues en fin, las autonomías... Yo siempre he defendido que la administración, cuanto más cercana está al ciudadano, es mejor. De ahí están los propios ayuntamientos, que son los políticos de cabecera en muchos sitios que tienen que atender a todas las necesidades. Y son Estado también. Claro, y por lo tanto, las comunidades autónomas hay que ver lo bueno o para lo bueno que han servido y, por supuesto, han hecho cuestiones que han sido positivas. Lo que no cabe duda es que ahora hay un antes y un después. Después de lo que ha sucedido, entiendo que políticamente hay un antes y un después, porque esto nos marca a todos. Debería de haberlo. Sin excepción nos marca a todos y tenemos que ponernos a trabajar en bastantes cuestiones. No solo es el cambio climático, porque a veces es la falta de memoria. Esto no es que suceda ahora y no sucediese hace 100 años. Lo que pasa es que, bueno, pues la memoria es frágil y estoy de acuerdo, no se puede edificar en cañadas, no se puede edificar en zonas inundables, en barrancos. En fin, no se puede en la Albufera hacer casas aisladas que luego hay que ir en barca cuando hay una inundación, o no se puede edificar como se hace en algunos caseríos del norte porque hay unos sistemas y unas leyes diferentes. No hay una seriedad en cuanto a materia constructiva o las leyes que impiden que cada uno haga su casa donde le dé la gana. Y bueno, ya sabéis que en muchos sitios todavía se sigue esto de poner 4 estacas y empezar a edificar y no hay problemas, y eso es muy problemático. Entonces hay un antes y un después, y yo, por lo que he oído, siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, ¿no? Pero parece ser, y vamos a ver si esto es cierto, y vamos a ver si en Aragón empezamos por ello también, que se tienen que empezar ya obligatoriamente, con la colaboración de todas las instituciones, a estudiar todos los protocolos de riesgo, todas aquellas cuestiones que afecten a la seguridad ciudadana, a la seguridad, vamos a entendernos, en cuanto a los riesgos naturales que pueda haber, y ver y analizar en qué se puede hacer en todos los ayuntamientos de Aragón para estar prevenidos, y ya termino, y tener en cuenta, porque esto siempre se dice y luego no se hace. Yo quiero hacer una intervención. Aunque esto cueste 10 años hacerlo, pero la próxima desgracia será dentro de 50, o dentro de 40, o dentro de 150. Pero tenemos que empezar a trabajar, y eso hay que hacerlo desde la responsabilidad de todos los políticos y de todos los partidos que tienen representación en un Estado, porque el Estado es todo. Si me permitís una intervención, así como sociedad civil, os diré que tenemos muy de cerca los graves incendios que ha habido, han asolado Aragón, han asolado otras comunidades. También forma parte de este cambio climático, de esta situación que estamos viviendo, cada uno que lo llame como quiera, y hay que ser conscientes de esto. El problema que tuvimos, y que podía haber sido mucho más grave de lo que fue, solo fueron daños materiales de la riada de Zaragoza, fue otro aviso. Pero es que la tragedia de Valencia ha sido, y de Albacete, porque también ha sido gravísima con muertos, ha sido tal tragedia que de alguna manera ha tapado, lógicamente, todos los daños que luego, esto es como cuando una persona tiene un accidente en el coche y sale con vida y luego dice, Dios mío, si lo tengo sin pagar y el seguro no se va a hacer cargo, ¿no? Que luego esto puede parecer muy baladí, pero no lo es. Quiero decir con esto que si ahora esta situación no hubiera coincidido con la de Valencia, estaríamos tirándonos de los pelos y estaríamos pensando qué ha pasado en Aragón,
que ha pasado en Andalucía, estamos hablando de Almería, no olvidemos tampoco, claro, la tragedia ha sido tan grande en Cataluña, los daños materiales son tremendos. Merche, que desde que tenemos uso de razón, el río Piedra lo conocemos como era. El monasterio de Piedra está deshecho. Exactamente. Totalmente esto es, deshecho, que vamos si a pasa ver. en un núcleo de población, bueno, eso hubiera sido una catástrofe también. Y hablamos de... José Ignacio, además el monasterio de Piedra, hay que incidir que es una de las gallinas de los huevos de oro del turismo. Es que estamos esta hablando tierra. de que habrá personas que el lunes, cuando todo esto tardará a calmarse, pero cuando vean su realidad es que se han quedado sin campos, se han quedado sin trabajo. Es otra tragedia. Comparada, no se puede comparar, pero entenderme lo que os digo a riesgo de poder parecer un poco frívola, pero es que no es una frivolidad, es que si lo que ha pasado en nuestra zona no hubiera coincidido con esto, habría sido un drama de grandes dimensiones. Lo que pasa es que ha habido un drama tan grande. Antes de lo de Valencia fue lo de Almería. Y cuando vimos aquellos viveros hundidos, Sí, aquella tragedia de empresarios, trabajadores. Sí, no, claro. Madre mía, o sea, vamos a ver que creo que sí que tenemos que hacer un pensamiento y decir esto. Y es verdad. El año Esto es pasado, verdad. en el tercer cinturón de Zaragoza, que pudo Sin haber, ir más lejos. pudo haber una catástrofe. Pues si hubiera llovido unos litros más, Fue un milagro, ¿no? la gente flotaba. La gente encima de los Si me, coches. si me permitís Entonces, un apunte, sí. antes cuando... Y luego hablábamos de Miguel, que no- no te deja hablar, perdona. De que no se pueden, de que no Ahora se te pueden dejo construir hablar. en zonas inundables, yo sí que quiero recordar que el Valle del Ebro hay infinidad, pero miles de construcciones que están en zonas inundables. Aquí mismo al lado de Zaragoza, tanto aguas arriba por el Ebro, aguas arriba o aguas abajo, hay cantidad de urbanizaciones y de edificaciones, algunas legales, otras no, otras que no lo son, otras no tanto. Digamos, Pero en las que vive gente. Pero efectivamente. Y familias. Sí, y que se inundan. Cada vez que hay una crecida del Ebro, se inundan. Ahí mismo tenemos todos los campos que hay debajo de Juslibol, al otro lado del Ebro, Sí. que los puede subir. Y cuando el Ebro se desborda, toda esa llanada que hay delante de Juslibol se queda inundada. Y ahí hay edificios que se quedan aislados en medio. O sea, te quiero decir, estamos viéndolo. Al Pues lado eso, mismo de que nosotros, el al tema lado. es muy grave y muy serio. Miguel. Yo, por supuesto, evidentemente lo de Valencia ha opacado las graves afecciones que había en Aragón. Lo que decís del monasterio de Piedra es una barbaridad, motor económico de una comarca, elemento histórico y referencial de nuestro turismo, para la comarca de Calatayud un hito. Y bueno, y el Matarraña, que es un destino turístico de primer nivel a nivel de Teruel. Pero afrontamos un hecho que es incontestable, ya hablamos la semana pasada, que es que se están produciendo la proliferación de fenómenos climáticos extremos. Es verdad que José Ignacio dice que no tenemos memoria, pero la memoria que tenemos nos permite entender que estamos viviendo los fenómenos más extremos de la serie histórica, es decir, de la memoria que disponemos. Y cada vez más rápido. Y el problema es En que menos espacio de tiempo. los fenómenos extremos, su propio carácter hace que pasemos de unas situaciones climáticas de una tipología a otras en muy breves periodos de tiempo, con olas de calor más intensas, olas de frío más intensas, nevadas más copiosas, inundaciones más imprevisibles. Esto nos obliga a aprender de cada catástrofe, hablaba José Ignacio de protocolos. Evidentemente, Aragón, por ejemplo, sufrimos una catástrofe relacionada con las inundaciones, que fue el Campín de Viescas, que nos hizo aprender algunas cosas. Hoy hablaban en las noticias de que Aragón creó la primera unidad de Cruz Roja especializada en desgracias por este tipo. Yo también, incidiendo un poco en lo del Estado fallido, yo no creo que España sea un Estado fallido, pero es evidente que hay que reconocerlo todos, que han fallado cosas. Han fallado cosas y creo que tiene que ver ya no tanto por esas competencias, sino por una cuestión que es la coordinación y la introducción de elementos de la política y de la comunicación política. Yo que mi formación es de esto, creo que estamos viviendo fenómenos de política acelerada, de que la política nos hace tomar malas decisiones. O sea, el pensamiento político, el cómo voy a comunicar. Me imagino al presidente Sánchez, y esto es una suposición, pensando en qué ocurrirá, qué dirán de mí si asumo el mando único, o qué dirán del presidente Mazón si cedo el mando de mi comunidad autónoma, o los fenómenos de odio en redes. Las redes sociales durante esta pandemia nos han enseñado cosas buenas, como es la solidaridad, la información al instante, y luego los bulos, la desinformación, el meter miedo a la población, el hacer llamados a la rebelión, en el peor de los sentidos,
o a la revuelta por unas cuestiones en base al impacto, a la posverdad, a las noticias falsas que a la vez generan. Pero claro, pensamos que las noticias falsas se quedan en un magazine que cuenta noticias sobre conspiraciones, sobre alienígenas, y no, estamos hablando de que en televisión abierta un agitador se tira al suelo para demostrar que ha estado embarrado. Gente que alienta y dice que hay 800 posibles víctimas, generando un impacto de terror, de miedo, de descontrol, una angustia. Y os voy a decir una cosa. Es de la salud mental, que está bastante dañada. Quiero que conozcáis, esto no es nuevo. Esto en Estados Unidos se ha vivido. Hay teóricos de la noticia falsa, del caos comunicativo, de la rebelión. Es una estrategia que se ha usado históricamente para generar estados alterados sociales. Creo que en este momento tenemos que ser muy responsables, y los que salimos en un medio de comunicación tenemos que tener muy claro que la información no la podemos dar de una manera parcial, sesgada, falsa o buscando el impacto. Sé que es complicado y que los momentos de que tu comunicación se basa en un scroll que haces en una pantalla viendo TikTok, y para captar la atención tiene que ser el más efectista, el más efectivo. Creo que tenemos que volver a comparar periódicos, a leer, a buscar fuentes, a volver al periodismo, porque en los tiempos de la velocidad, cualquier información que nos llega te dicen que va a haber 900 muertos. ¿Por qué? Si no hay información. Ayer el general de la UME nos decía, no hagan caso a estas situaciones, vamos a ir poco a poco, dejar a los profesionales que trabajen, a las fuerzas de seguridad. Yo entiendo que es muy complicado, que vivimos en tiempos muy acelerados, pero que de estas situaciones hay gente que siempre gana. Igual que hablábamos antes de que hay desalmados que se dedican a robar en las casas destrozadas, también hay desalmados que intentan desprestigiar la democracia, introducir elementos muy complicados de antipolítica, muy vinculados a ideologías, no voy a decir de extrema derecha porque se puede ser más de derechas o menos, sino antidemocráticos y antipolíticos, que a mí las ideologías son antisistema. Son antisistema, sí, desde un punto de vista, de otro, y antidemócratas, sí, pero no por la ideología. Es decir, una persona que está fuera de los espectros ideológicos, a mí hay mucha gente de Vox que me merece respeto, como habrá otra gente que igual no tanto en otros extremos ideológicos. Pero estamos hablando de gente que no está dentro de la escala partidista. Probablemente gente de los que agredieron, aunque personalmente se han declarado militantes de una organización juvenil próxima a Vox, seguramente esas personas no saben lo que es la política, ni entienden qué es la política, ni valorizan lo que representa Vox dentro de su escala ideológica. Más bien antisistema. Son hooligans. Y hooligans, y perjudicando a todo, el caos por el caos. Y una pregunta siempre, ¿a quién le interesa estas cuestiones? ¿A quién le interesa generar este caos? Porque desgraciadamente detrás de estos medios siempre suele haber intereses, muchas veces nacionales o extranjeros. Si me permitís. Sí, sí. Yo solo me preocupo de estar bien informado y efectivamente recurro a fuentes que suelen ser contrastadas. Sí. Quiero decir, no me fío de las redes. Si hay algo que veo en las redes que me chirría, enseguida voy a contrastarlo. Nunca, o casi nunca, vamos, yo creo que nunca le doy pábulo a algo si previamente no lo he contrastado, y normalmente lo contrasto en 2 o 3 fuentes que son los periódicos solventes, los que sé que ellos sí contrastan las noticias. Esto que decís de personas vinculadas o de una organización próxima a vos, yo sinceramente digo que suelo estar informado, trato de informarme, y es la primera vez, es decir, ahora mismo que estoy sentado aquí con vosotros, cuando lo estoy oyendo, porque no lo he oído antes ni lo he leído antes. Pues es decir, la verdad... Algo, entonces, No, es que no lo sé. Muchas cosas, pero... Tendré, igual que he dicho que tengo que contrastar la información, esto que acabáis de decir, yo evidentemente tendré que... No, y otra cosa que quiero decir, cuando se está hablando de actitudes antidemocráticas o de mensajes antidemocráticos o de poner en cuestión el sistema democrático, quiero aclarar una cosa. Yo sí que pongo en cuestión el sistema autonómico, porque decir que autonomía es lo mismo que democracia o que están estrechamente vinculadas sería un sofisma. Es tanto como decir que Francia, que es un país muy centralista, no es democrático. Francia funciona, y funciona yo creo que mejor que España. Y conozco algo, porque yo he trabajado en una administración autonómica, he visto
cómo los reglamentos comunitarios y las directivas comunitarias se ponían en marcha en España y cómo se han puesto en marcha en Francia, eran las mismas políticas europeas, y cómo aquí en España nos ha costado pues muchísimo más, pues 17 veces más o más, el poner en marcha o implementar determinadas políticas y determinadas exigencias comunitarias que en Francia, por €1 que han gastado, nosotros hemos tenido que gastar, pues yo qué sé, 20. Pongamos por caso, y a lo mejor me quedo corto. Precisamente porque un Estado autonómico descentralizado, centrifugado, como decía Felipe González estos días, ha dicho estos días que una cosa es descentralizar y otra cosa es centrifugar. Yo creo sinceramente que hemos llegado a un extremo de centrifugación. Y respecto a lo de la subsidiariedad que decía José Ignacio, la administración más cercana es la que mejor. Bueno, pues yo, como decía Girauta en un artículo, no sé si hoy o ayer, decía, a mí me encanta Girauta. Decía, a mí lo de la subsidiariedad siempre me ha parecido... Lo de la subsidiariedad siempre me ha parecido subsidiario y además por mis venas corre sangre jacobina. Madre mía. Lo de los préstamos Ignacio, antes de que hables. Vale, perfecto. No, yo quería entrar un poco en materia en cuanto a que ahora hay que transformar las promesas en realidades. Sí. Yo he escuchado esta mañana al presidente del Gobierno ofrecer unas ayudas del Consejo de Ministros que se han aprobado, en orden creo que eran a 10.600 millones de euros. Y esto tiene que tramitarse a la mayor rapidez, por supuesto, tiene que hacerse efectivo de verdad. No hay que cobrar luego el IRPF de las personas, es decir, no hay que cargarles impuestos como han hecho con otras ayudas a los pobres que van a tener que recibir esta ayuda, que no se les grave después o tenga la sorpresa de que van a tener que pagar el IRPF o los impuestos de esto, que se tenga ya previsto toda esta historia, porque cuando se anuncian las cosas no se anuncia la letra pequeña. Y luego lo que yo sí creo, y estas son las cosas en las que yo discrepo y tengo la obligación de discrepar, aunque todos tengamos que estar unidos en solventar este problema en algunas de las cuestiones que este gobierno hace. Por la boca muere el pez. Hoy el presidente ha dicho varias cosas. Primero ha dicho que él estaba enterado desde el primer momento, no lo dudo, porque el presidente tiene que estar enterado antes que nadie, incluso antes de que sucediera. Bueno, pues sabrá. Pero a mí con lo que me quedo de verdad, porque son ya las cuestiones más importantes, es que se haya parapetado ya o haya dado a entender que esta ayuda queda supeditada a que los presupuestos generales del Estado se aprueben. A mí esto me parece, queridos contertulios, no parece admisible. Y mucho menos con los antecedentes que tenemos, no tan lejanos. Esto no tenemos que hacer memoria como con la DANA o como con el cambio climático. En el mes de noviembre del año pasado, Sánchez condonó, el presidente del gobierno condonó, es decir, perdonó a Cataluña 15.000 millones de euros. 15.000 millones, Aragón nada porque no debía nada. 15.000 millones de euros a Cataluña y no se aprobó ningún presupuesto. Con lo cual, vamos a ver si no enredamos con estas cosas. Yo creo que lo ha dicho porque, hombre, tenía que decir algo y porque a él le gustaría aprobar los presupuestos. Y desde luego es mejor tener presupuestos si se negocia con todo el mundo. Pero que no se ponga esto como excusa para dar las ayudas inmediatamente a quien las necesita. Me parece que ha sido un error que supongo que lo corregirá y espero que lo corrija en breve. Vamos, porque no hay que poner ninguna piedrecita, por pequeña que ésta sea, en el camino a solventar esas ayudas a estas personas que las necesitan perentoriamente y con total urgencia. Yo no he escuchado al presidente Sánchez decir eso, no dudo que lo haya dicho, no lo pongo, en cualquier caso pongo en duda muchas cosas. En los medios contrastados. Vale. Pongo en duda muchas de las cosas que escucho aquí, por supuesto que sí, pero eso evidentemente no, porque es muy contrastable y es muy visible. En cualquier caso, y sin ser del PSOE, por supuesto que no lo soy, que soy de la Xunta Aragonesista, creo que sí lo ha dicho es porque evidentemente los presupuestos de un Estado no fallido, lo que hacen es plasmar la política de un ejecutivo, de un gobierno. Y creo evidentemente que es bueno como Estado que el gobierno central tenga unos presupuestos. Y creo que como presidente del gobierno, insisto, no soy del Partido Socialista, esto lo debería decir Miguel, creo que si lo ha dicho una cosa correcta, coherente, sí, es bueno, y que evidentemente tiene que... No ponerlo como pantalla para dar resolución eso no lo discuto, este pero sí que es cierto que estaremos de acuerdo en esta mesa, España, que el Estado necesite unos presupuestos... Como decimos en Aragón, mezclar churras con merinas no es bueno.
Bueno, pero sí que es bueno que España, que Aragón tengan presupuestos aprobados, si es posible, lo antes posible. Por supuesto que sí. En cualquier Con los caso, 87 millones del otro día. El cambio, claro que sí, eso los pidió. Eso es José Ignacio. Poco me parece Eso es José 87, Ignacio, apenas ¿sabes? Tendría que haber pedido más, ¿no? 31.000 ha pedido. Que los pidió Jorge Puello en principio y enseguida Jorge Alfonso subió al carro también Claro. de esa solicitud al gobierno del Estado. En cualquier caso, cambio climático ha venido para quedarse. Yo no soy meteorólogo ni tengo ninguna carrera en este sentido, pero sí que es cierto que negar lo innegable yo creo que no nos beneficia como sociedad absolutamente. Aquí se ha dicho y lo mantengo. Estábamos acostumbrados a cuestiones extraordinarias y es que ahora en este momento lo extraordinario se ha vuelto ordinario. Entonces, hay o un dato. empezamos a prepararnos en este sentido o lo vamos Hay a un pasar mal. dato Y no solamente perdón, José Ignacio, que va a tu favor. En el Mediterráneo se están detectando 2 grados más de temperatura de ahí vienen las danas. que en los últimos, las medias. que los últimos De ahí vienen años, las danas. de los últimos 10 o 15 Mira, años. qué temperatura. Eso cambia, Por bueno, favor. produce lavas, vienen faunas que, bueno, hasta tiburones han acercado Es una a pasada. escala, es decir, En porque cualquier hay una caso, lo que temperatura decía es que distinta. el cambio climático ha venido para quedarse, desgraciadamente, y lo que creo que además no solamente tendremos que acostumbrarnos desgraciadamente a este tipo de fenómenos y estar preparados para ellos, para que también los protocolos Sí. de los ayuntamientos, comunidades autónomas, que son Estado, lo tengo que decir aquí, te guste más o te guste menos, Julio, los municipios, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las comarcas y las diputaciones provinciales son tan Estado como el gobierno del Estado. Sí, o tan Estado son- como el jefe del Estado. Son Por lo tanto, yo en eso no haría... excesivas, Sí, pero son instituciones, y te lo he dicho ya varias veces, de las cuales vosotros aprovecháis para cobrar subvenciones políticas y para tener también vuestras actividades políticas. Renunciar a ellas. Yo te lo he dicho varias veces ya y te lo seguiré diciendo. tenemos que estar- Y te lo diré te lo he dicho y te lo siempre. seguiré diciendo No, siempre no. que me vengas con la matraca del te lo Estado voy a decir, autonómico. te lo voy a decir siempre. Bueno, pues entonces En estaremos todos en los sitios un donde duelo un en poco todos- extraño. En todos los sitios donde se tomen decisiones tenemos que estar. Eso Pues es, fenomenal, muy bien, cobrando subvenciones, claro. No, que sí. no, Y en subvenciones cualquier no, caso, tomando en Zaragoza, lo que sí que tenemos que hacer, aquí evidentemente no creo que tengamos ningún tipo de dificultad con el tema del Mediterráneo por propia lejanía y porque somos una ciudad y un territorio de interior, pero creo que sí que tenemos que empezar a aprender y sí que tenemos que empezar a establecer protocolos y a actuar rápidamente con las olas de calor. Yo, lo de que nuestros hijos y nuestras hijas se asen en los colegios en fechas como abril y mayo, que es que no estamos hablando de julio y agosto, que estamos hablando de abril y mayo, que se asen nuestros hijos en nuestros colegios, yo creo que es una cosa que tenemos que hacérnoslo mirar muy mucho y evidentemente reverdecer y renaturalizar las ciudades, que es una cuestión que creo que está en la mano de los ayuntamientos. Creo que no es muy difícil ni muy dificultoso plantar árboles en las ciudades, pero con planes que sean reales, no con cantos de sirena como el bosque de los zaragozanos, que evidentemente queda muy bonito sobre el papel, pero que luego evidentemente sobre la tierra no lo estamos viendo, y tenemos que hacer también todo lo posible porque las personas que viven en casas que no están seguramente en casas que no están seguramente todo lo bien construidas que estuvieran, pues también evidentemente hacer todo lo posible para que esas personas tengan la capacidad de mejorar sus viviendas y de aislarlas térmicamente, y eso nos hará ser mejores y estar más preparados para este cambio climático que toca a nuestras puertas. Yo os quería decir, evidentemente, un anuncio de medidas. Hoy ha anunciado el presidente 10.000, ayer pidió el presidente Mazón 31.000 millones de euros. Tiene muy difícil encaje sin la existencia de unos presupuestos. Creo que es un momento muy oportuno. Hablábamos la semana pasada de por qué no teníamos cultura de pactos en este país. Creo que es un momento lo suficientemente importante como para que por lo menos se plantee la posibilidad de que los presupuestos sean apoyados por una mayoría superior a la que habitualmente vienen a ser aprobados. Y además para evitar esos juegos de subasta que muchas veces se hacen de los apoyos presupuestarios. Eso partiendo de ahí, es decir, tú hablas de chantaje, yo creo que hablábamos de, en un momento excepcional, Yo no he bueno, que es no, que yo no, no he dicho bueno, la palabra que chantaje, parecía, ha quedado aquí. bueno, Pero ha quedado, parecía, bien, sonaba. ha quedado en, no bien, me gustaba. Pero bien, Puede dar bien, lugar a vamos que- a entender a que suene como la chantaje. excepcionalidad del momento. Y además un presidente del gobierno en un momento en el que estamos viviendo una crisis nacional, es decir, hay una crisis nacional, creo que la nación, en sus representantes, debe ser capaz de ponerse de acuerdo. Que me digas, tacticismo, no tacticismo, me suena peor, me suena mejor. Eso lo dejaremos para los que se juegan la comunicación política y el debate de la comunicación política.
y con el tema de una cosa que ha planteado Joaquín, que es la mitigación de los efectos del cambio climático. Por no polemizar, no quiero entrar a hablar de la causa o origen del cambio climático. Pero lo ha dicho, 2 grados más en el Mediterráneo. Récord tras récord de la serie histórica de temperaturas de 160 años, de tablillas, 160 años recogidas. Muertes por calor. Muertes por calor. Estamos hablando de que llevamos 200, por desgracia, más de 200 en Valencia, pero una ola de calor en verano puede estar en el entorno de 60, 70 personas fallecidas de manera directa o indirecta por el calor. Estamos hablando de que en verano hay 3 o 4 olas de calor, quiero decir, estamos hablando de un número muy importante. Las ciudades, por su concepción y su diseño, se llaman islas de calor. Y tenemos que ser capaces de renaturalizar las ciudades porque se ha demostrado, y creo que no tiene que ver con la ideología, aunque a veces se ha intentado politizar, ideologizar lo verde, lo climático con la izquierda o lo anticlimático con otras opciones. Tenemos que ser capaces de, entre todos, de hacer ciudades más vivibles, porque es que si no, nuestros hijos van a tener que afrontar ciudades con episodios de calor más extremos, con elementos que no están preparados para las temperaturas que vienen. Hablamos de asfaltos, colores de asfalto, hablamos de cubiertas, hablamos del papel de la vegetación. Y puede parecer un contrasentido tener que regar césped para refrescar ciudades. Igual hay que hacerlo. Igual tenemos que conseguir... También hay que, como decía Joaquín, patios. Los colegios evidentemente se diseñaban sin unos sistemas de refrigeración muy intensos. Los colegios hacía calor en invierno porque había calefacciones potentes. En verano los críos no iban al colegio, no había sistemas de climatización. Pero es que ahora lo que decís, en abril, el 23 de abril, fiesta de San Jorge, hemos tenido temperaturas de 35-36 grados y quedan 3 meses, o sea, abril, mayo, junio, para que acabe el cole. Tenemos que ser capaces de dar soluciones. Pero creo que es un tema que tenemos que afrontar entre todos. Igual que decimos de no construir en barranqueras, tenemos que diseñar muy, muy bien nuestras ciudades, nuestras construcciones para estos eventos. Es decir, tendremos que reconsiderar algunas políticas como el dragado de los ríos, por ejemplo. Pues mira, pero el otro día hablaba Merche y yo voy a dar opinión personal. Creo que si estamos hablando de grandes riadas, hay que plantearnos cuestiones como que habrá determinadas corrientes o barrancos que tendrán que ser artificializados. Es decir, en vez de naturalizados, artificializados, y que tendremos que intervenir. Hay una tendencia europea que es la restitución natural y de que se vuelvan a los cauces a sus estados naturales, pero creo, personalmente, esto es una opinión netamente personal, que es incompatible los usos urbanos y humanos con mantener un 100% de elementos naturales. Y hay que limpiar. Hablábamos el otro día de los ríos. Es verdad que los bosques y los ríos no están tan limpios como estaban en el pasado porque los aprovechamientos que hacen los humanos de ellos no son los mismos. Es decir, yo soy consciente de que hay muchos incendios forestales que tienen que ver básica y únicamente con el abandono de la ganadería, por ejemplo, la extensiva, el papel que se hacía a la ganadería extensiva. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque hay determinadas políticas agrarias que no permiten que esos animales pues entren a determinadas como dice Julio, zonas. Tendremos que Esto es una realidad. Tendremos que repensar todo, porque estamos en el momento de que igual es el momento de repensar todo y ver, porque tenemos un mundo... Bueno, con el tema de los ríos y la renaturalización de los ríos, hay que decir que en el Jarama en Madrid se han visto nutrias. Es decir, sí, es verdad. Es decir, que Y aquí yo... en el Ebro tenemos castores. Bueno, exactamente, y en el canal creo que también había. Es que depende de los ríos también. Claro. Pero sí que es cierto que... Aquí la mayoría son ríos de aluvión, entonces un río de Pero aluvión... lo que quiero decir con esto y a tenor de lo que decía Miguel es que no hay cosas buenas o malas, ¿no? Es decir, que hay que expresarlo todo en su nivel. Y sí que es cierto que la renaturalización de los ríos supone cosas buenas para el ecosistema de esos ríos y que esa renaturalización pues supone una dificultad para los humanos que viven cerca, que vivimos cerca de los ríos. Entonces, pues evidentemente hay que hacer un pensamiento. Por supuesto que hay que hacerlo, pero sí que es cierto que Pues si en nos todo hay quedamos- cosas positivas sin cosas negativas. Si nos quedamos con esa... muy No, rápido. que podemos dar pero- una primicia porque como Joaquín luego nos entera, yo creo vaya. que el presidente Sánchez Pérez Castejón ha debido de llamar también a Alberto Núñez Feijóo ya para hablar del presupuesto, casi seguro, porque al anunciar esto esta mañana, seguro que habrá llamado al jefe de la oposición. Sí, Lo dejamos aquí. es de no sé- suponer, es de no sé suponer. si es un bulo o no. La semana que viene... Pero ¿Cómo hará la semana que viene? te lo aclaramos la Ya nos semana que tenemos viene. ir.
De todas las maneras, vamos a quedarnos con lo positivo y también para todas las personas que nos vean, pues también decir esa sensación que hemos tenido todos de ansiedad, de ayudar, de querer no quedarnos atrás en esas ayudas, que va a haber tiempo para que todo el mundo pueda, un poco antes, un poco después, ayudar, y sobre todo pues que si esta tragedia que ha sucedido sirve para que los políticos y nosotros mismos nos vayamos replanteando cómo seguir y cómo minorar todas estas cosas que por desgracia pues parece ser que están siendo más habituales de lo esperado, pues bueno, nos quedamos con esta noticia positiva de que a ver si somos capaces de aunar todos el mismo remo. Así es. Buenas noches. Muy buenas noches.